Hola, hola, buen día. La idea de esta actividad o de esta grabación en particular es poder plantearle un poco los aspectos que vamos a trabajar en este primer laboratorio de bioquímica clínica básica, que es relacionado con espectrofotometría. La idea es recordar un poco los aspectos relevantes de la espectrofotometría y relacionándola principalmente con el contexto de la cuantificación de proteínas. Las ondas se mueven en un campo eléctrico y en un campo magnético. Se mueven, ¿cierto?, en una distancia o que también puede ser relacionado con un tiempo. Pero aquí es importante reconocer lo que es una longitud de onda. Una longitud de onda principalmente va desde una cresta hasta otra cresta de la misma onda. Longitud. Cuando hablamos de radiaciones de tipo gamma, vamos a hablar de radiaciones que tienen una longitud de onda que son bastante pequeñitas, del orden del 10 elevado a menos 13, 10 elevado a menos 11 metros. La unidad de medida por acá es metro. Y ahí vamos avanzando y vamos aumentando, llamémoslo así, el tamaño de la longitud de onda, pasando por los rayos X, los rayos ultravioleta, las radiaciones visibles, y ya ahí yéndonos hacia el infrarrojo, radiaciones de radar, ondas de radio, microondas, etcétera, que son las que tendrían una mayor longitud de onda. Si miramos en la parte de arriba de este esquema, podemos apreciar que hacia el lado izquierdo se encuentran las longitudes de onda más cortitas, que tienen mayor frecuencia, son las longitudes de onda que tienen mayor energía, tienen una alta penetrancia, sobre todo los rayos gamma. Y en adelante el mismo esquema nos va dando a conocer que estas longitudes de onda van aumentando. El caso del espectrofotómetro va a emitir radiaciones electromagnéticas que se van a encontrar principalmente en el espectro ultravioleta y en el espectro visible. He ahí su nombre de espectrofotometría UV visible. En general, las mediciones que se hacen en un espectrofotómetro van desde los 200 hasta los 700-800 nanómetros, en que estaríamos abordando bajo los 400 el espectro ultravioleta, el espectro visible entre los 400 y los 700 nanómetros. Y el espectrofotómetro básicamente posee dos tipos de lámparas. Una lámpara de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno que tiene la capacidad de emitir longitudes de onda desde 160 hasta 380 nanómetros, o sea, el espectro ultravioleta lejano y más cercano. Además, el espectrofotómetro cuenta con una lámpara de tungsteno, que es un alambre de tungsteno, un filamento de incandescencia, que permite emitir longitudes de onda desde 350 hasta 2200 nanómetros. Obviamente, estos valores son valores que encontré en literatura, pero básicamente va a depender del equipo, va a depender del tipo de lámpara de tungsteno que tenga el equipo, de la tecnología, etcétera. Pero es importante darnos cuenta que entre la lámpara de deuterio, que emite principalmente radiaciones ultravioletas, y la lámpara de tungsteno, que emite principalmente radiaciones en el espectro visible, completamos las fuentes de emisión de luz necesarias para ultravioleta desde 200 hasta 400 y de 400 a 700, que sería principalmente el espectro visible. Una vez que la luz es emitida en el espectrofotómetro, hay un lente colimador que se encarga de concentrar las radiaciones, y estas radiaciones pasan posteriormente por selectores de radiación de una determinada longitud de onda. En este contexto es interesante conocer los monocromadores, que pueden ser de prisma, pueden ser de rejilla, y los selectores de longitud de onda, que serían también los que van a permitir en sí seleccionar con una alta precisión longitudes de onda del tamaño que uno quiera. Es decir, uno puede seleccionar longitudes de onda de uno en uno, 201, 202, 301, 302 nanómetros, y ahí obviamente va a depender nuevamente de la tecnología del equipo, la antigüedad. Una vez que la luz se emitió, la luz se concentró, la luz se descompuso en todos sus distintos colores y se seleccionó el tipo de longitud de onda, estas ondas pasan a través de la muestra, que se va a encontrar en una celda. Las cubetas o los tubos que se ingresan en la celda pueden ser de cuarzo, que se ocupan principalmente para el espectro ultravioleta,
o también cubetas que pueden ser de plástico o de vidrio, que son cubetas que se ocupan comúnmente para el espectro visible. En sí el cuarzo nos sirve para todo el espectro ultravioleta visible, pero las cubetas de cuarzo son más delicadas de trabajar, así que no es muy abundante en general las cubetas de cuarzo en los laboratorios y generalmente se guardan bajo 7 llaves porque, insisto, son de un material bastante caro y es por eso que se utilizan específicamente para medir en el espectro ultravioleta. Ahora, si hablamos de las cubetas de plástico o las cubetas de vidrio, ya son cubetas de un valor un poco menor, por lo tanto su uso es más común y es más cotidiano en el laboratorio. Una vez que la luz se seleccionó su longitud de onda, esta luz pasa a través de nuestras cubetas que pueden ser de cuarzo o plástico, la luz finalmente llega a un detector de luz y a la vez que también funciona como un amplificador de señal, lo que permite finalmente, gracias a un sistema de lectura e interpretación de datos, arrojarnos un valor. Y estos son los valores que nosotros después utilizamos como medida cuantitativa para poder hacer todas las interpretaciones finalmente de cuantificación, curvas de calibración, etcétera, relacionadas con la espectrofotometría. Si nosotros analizamos los espectros de absorción, que es básicamente una forma de poder detectar una molécula o detectar los máximos en que una molécula puede absorber luz, en el caso del eje Y podemos observar que se grafica la absorbancia, en el caso del eje X la longitud de onda. Entonces esto básicamente nos permite hacer un barrido en distintas longitudes de onda para poder construir de esta manera un espectro de absorción que, como les mencioné en un principio de esta diapositiva, permite detectar cuáles son los máximos de absorción que tienen las moléculas. En el primer ejemplo que les muestro, va la molécula NAD más NADH. Recordemos que estas moléculas participan en el metabolismo, principalmente en reacciones de óxido-reducción. La molécula NAD más, al igual que la molécula NADH, que está con la línea azul, si ustedes pueden observar, tienen un máximo de absorción. Nosotros podemos aquí bajar por la curva. Un máximo de absorción aproximadamente a los 260 nanómetros. Pero los 260 nanómetros no me permiten discriminar entre la forma oxidada de NAD, NAD+, y la forma reducida del NAD, que es el NADH. Pero si observamos un poco más adelante, aproximadamente en los 340 nanómetros, la molécula NADH absorbe luz ultravioleta todavía en este caso, mientras que la molécula NAD+ no. Primero, la capacidad de absorber luz que posee el NAD y el NAD+ y el NADH es intrínseco de la misma molécula. En el caso de 260 nanómetros, principalmente las bases nitrogenadas por las que están formados estos compuestos, NAD es nicotinamida adenina, dinucleótido. Entonces las bases nitrogenadas que forman esta sustancia tienen la capacidad de absorber luz en los 260 nanómetros. Es por eso que ambos, tanto el NAD oxidado como el NAD reducido, poseen esta característica. Pero si miramos un poco más hacia adelante en el espectro, vamos a tener que a 340 nanómetros NADH marca una diferencia. Y acá yo puedo medir específicamente a la molécula de NADH y no así a la molécula de NAD+. Las soluciones de NAD+ o NADH son soluciones que no tienen color. Ahora, si observamos el segundo ejemplo, se muestra el espectro de absorción del permanganato de potasio. El permanganato de potasio principalmente contiene a un ion permanganato con estado de oxidación más 7, MnO4-. Y aquí el manganeso está con estado de oxidación más 7, un estado bastante oxidado. El permanganato es un agente oxidante fuerte. Pero lo importante que podemos destacar y recordar un poco del permanganato es que esta sustancia es una sustancia que posee un color púrpura muy pero muy intenso. Sus soluciones de baja concentración o de alta concentración tienen un color bastante intenso. Si podemos observar, el permanganato es una sustancia coloreada y fijémonos más o menos dónde podemos encontrar el máximo de absorción para esta sustancia.
En la gráfica se muestran varias curvas, todas ellas relacionadas con la concentración del permanganato en partes por millón, 4 partes por millón, 8 partes por millón, 12, 16 y 20 partes por millón. Y si observamos, todas ellas tienen estos máximos de absorción. Vamos a buscar el pic más alto, entre 500 y 550 nanómetros, probablemente es 525, claro, aquí nos dice. Tiene un máximo de absorción a 525 nanómetros. Nuevamente, absorbancia, longitud de onda y claro, al final el máximo pic que vemos está en el espectro visible en este caso. Entonces acá vamos a tener una gran diferencia entre las sustancias que no tienen color. Muchas de ellas pueden absorber longitudes de onda del espectro ultravioleta. Ahí hay hartas particularidades interesantes que convierten a estas moléculas como capaces de absorber este tipo de longitudes de onda, que posean dobles enlaces, que posean resonancia, entre otras características, mientras que las moléculas que son coloreadas pueden absorber en el espectro visible. Recordemos también que la espectrofotometría se fundamenta, y la espectroscopía en general, se fundamenta en la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer es una ley, entre comillas, bastante simple de analizar. Entonces, en base a esta luz incidente, nosotros podemos apreciar que la solución que forma parte de este ensayo va a absorber cierta cantidad de luz, dejando atravesar o transmitiendo otra parte de la luz que inicialmente se incidió. Entonces, en base a esto se fundamenta el principio de la transmitancia. La transmitancia nos hace una relación de la luz transmitida dividido en la luz que incidió inicialmente. Es decir, lo que tengo de luz acá, que es menos que la luz que tenía inicialmente. Entonces me da una relación directa entre la luz que se transmitió y la luz que incidió inicialmente. Para poder llevar esto a un porcentaje de transmitancia, un porcentaje de luz transmitida, simplemente es multiplicar la transmitancia por 100 y la llevamos a un porcentaje de transmitancia. Pero el espectrofotómetro o la ley de Lambert-Beer lo que hace no es relacionar directamente la transmitancia, sino que esta ley relaciona principalmente la absorbancia como un menos logaritmo de la transmitancia. Entonces el espectrofotómetro, hace todas estas interconversiones para poder llevarnos los datos de transmitancia hasta absorbancia. Por acá al lado derecho tenemos una ecuación que nos relaciona la absorbancia con el porcentaje de transmitancia y el cómo poder hacer las interconversiones, ya sea de transmitancia a absorbancia y viceversa, o cómo poder hacer las interpretaciones desde porcentaje de transmitancia hasta absorbancia. La ley de Lambert-Beer, recordemos que nos relaciona la absorbancia con un epsilon multiplicado por un largo del paso de luz multiplicado por su concentración. A es la absorbancia, epsilon es el coeficiente de extinción molar o absortividad molar, que se mide generalmente en molar a la menos 1, centímetro a la menos 1, unidad de concentración a la menos 1 por una unidad de longitud a la menos 1. B nos representa el paso de luz, la longitud del paso de luz a través de la cubeta, que se mide en centímetros y en general en un centímetro, no siempre, pero en general. Y la concentración de la solución sería esta C. Entonces, finalmente, lo importante que nosotros tenemos que recordar por acá es que la absorbancia a través de esta interpretación que nos da la ley de Lambert-Beer es proporcional a la concentración de la muestra. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Lambert-Beer en ensayos cuantitativos a través directamente de la ecuación de Lambert-Beer, les voy a mostrar este ejemplo a continuación. Usted midió una solución diluida de NaDH en una cubeta de 1 centímetro de largo, obteniendo una absorbancia de 0,405 a 340 nanómetros. Hartos datos. 1 centímetro me está hablando del paso de luz de la cubeta, me está dando la absorbancia del NaDH a 340 nanómetros, que fue de 0,405,
Me dan por acá el epsilon a 340 nanómetros. Es una propiedad de la longitud de onda, el epsilon, que es en este caso de 6220 molar a la menos 1 centímetro a la menos 1. Y me pide finalmente que determinen la concentración inicial de la muestra, que fue diluida 25 veces. Bajo este contexto, si nos damos cuenta, nos están dando todos los datos necesarios para poder llegar a determinar la concentración de la muestra a través de la ley de Lambert-Beer. Me están dando el epsilon, que es el coeficiente de extinción molar o absortividad molar. Me están dando el paso de luz, que es de 1 centímetro. Me están dando la absorbancia. Que me digan 340 nanómetros, recuerden que es la longitud de onda a la que se hace este experimento. Si queremos hacer este experimento necesitaríamos estar trabajando, que eso se programa solo en el equipo, pero debería estar emitiendo luz principalmente en la lámpara de deuterio, que es la que emite principalmente espectro ultravioleta. Tendríamos que estar trabajando con una cubeta de cuarzo, que es la cubeta idónea para poder hacer los ensayos en el espectro ultravioleta. A través del reemplazo de los datos en la ley de Lambert-Beer, absorbancia 0,405, epsilon 6220, fíjense cómo anotamos por acá. Molar a la menos 1, centímetro a la menos 1 quiere decir que molaridad está en el denominador, y centímetro a la menos 1 también nos dice que el centímetro está en el denominador. Entonces poner esa unidad de esta manera, molar a la menos 1, centímetro a la menos 1, es lo mismo que poner 1 dividido molar por centímetro. Epsilon por 1 centímetro el paso de luz por la concentración. Entonces si anulamos unidades iguales, centímetro y centímetro, finalmente 6220 por 1 por 1 por C nos va a arrojar un valor de 6220 molar a la menos 1 por la concentración. El paso matemático siguiente implica dejar el 6220 molar a la menos 1 en el denominador por acá al lado izquierdo, quedándonos la absorbancia dividido el coeficiente de extinción molar, lo que finalmente nos arroja un valor de 6,51 por 10 elevado a menos 5. Este molar a la menos 1 que está elevado a la menos 1 en denominador puede pasar a numerador como molar simplemente. Y la concentración de la muestra diluida en este caso sería 6,51 por 10 elevado a menos 5 molar. Pero también nos dan un dato de que la muestra fue diluida 25 veces, por lo tanto uno asocia que esa dilución 25 veces tiene asociado un factor de dilución de 25. Por lo tanto, si yo quiero determinar la concentración inicial de la muestra, tengo que tomar la concentración de la muestra diluida y multiplicarla por el factor de dilución. En este caso, el 6,51 por 10 elevado a menos 5 molar lo tendríamos que multiplicar por el 25, que es el factor de dilución, obteniendo un resultado final de 1,63 por 10 elevado a menos 3 molar o 1,63 milimolar, que sería la concentración de la muestra inicial al haber multiplicado la dilución por su factor de dilución. Una segunda forma de poder utilizar la proporcionalidad que existe entre la absorbancia y la concentración es a partir del uso de estándares de concentración conocida. En el caso anterior utilizamos directamente la ley de Lambert-Beer, coeficiente de extinción molar, absorbancia, diámetro o paso de luz, longitud del paso de luz, y podíamos resolver. Pero en este caso vamos a utilizar un estándar con una concentración conocida y vamos a llegar a unas conclusiones bastante importantes que hay que tener en consideración cuando uno trabaja con esta forma, con este método. En el laboratorio se me dio un estándar de NADH de concentración 2 milimolar. O sea, me están diciendo que tengo un estándar de concentración conocida, 2 milimolar, y se obtuvo una absorbancia de 0,497. Listo. Eso me permite establecer una regla de 3. 2 milimolar tiene esa absorbancia. Posteriormente, usted diluyó un stock de NADH
y tomó dos diluciones, una dilución 1 en 20 y una dilución 1 en 4, pero ambas diluciones vienen del mismo stock, por lo tanto deberíamos tener una misma o una similar concentración final. Estas diluciones nos arrojaron absorbancias de 0,122 y 0,898 respectivamente. Entonces, con estos datos del estándar, que principalmente es la concentración y la absorbancia que nos da esa concentración, recordemos que la absorbancia es proporcional a la concentración, y cuando hablo de proporcionalidad también puedo hablar de una regla de 3. Entonces, bueno, lo demás que nos dice en el enunciado es básicamente las condiciones, que la cubeta es de 1 centímetro de paso de luz y la longitud de onda de 340 nanómetros, en la cual estamos midiendo al nadache. Si nosotros planteamos que 2 milimolar es equivalente a 0,497 de absorbancia, entonces, ¿cuántos milimolar van a ser los 0,122 que me dio la absorbancia de la dilución 1 en 20? Entonces, si 2 milimolar son 0,497, ¿cuántos milimolar son 0,122? Esto es una aplicación directa, entre comillas, de la ley de Lambert-Beer, en la que nosotros decimos que hay una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración. La concentración diluida me da 0,49. Ahora, mi segunda dilución, que es una dilución 1 en 4, hacemos el mismo juego. 2 milimolar 0,497, ¿cuánto milimolar es? 0,898, arrojándonos un valor de la concentración diluida, o sea, un valor de concentración de la solución diluida de 3,61 milimolar. Recuerden, ambas muestras venían del mismo stock y simplemente lo único que hicimos distinto son las diluciones. Entonces, al multiplicar por el factor de dilución, ambas muestras me deberían dar una concentración similar. Veamos qué sucede. Si multiplicamos la concentración de la muestra diluida, 0,49 milimolar, por el factor de dilución aplicado, que es 20, en este caso nos da una concentración de 9,8 milimolar de concentración inicial, o sea, del stock del cual se hizo esta dilución. Y si miramos la concentración inicial de la muestra diluida 1 en 4, que multiplicamos su concentración 3,61 por su factor de dilución, que fue 4, nos da 14,44 milimolar. Recordemos que ambas diluciones las sacamos del mismo stock, entonces lo que nosotros deberíamos obtener son concentraciones similares o iguales en estricto rigor. Pero si se dan cuenta, las concentraciones distan mucho uno de otra. Y aquí vamos a entrar en un contexto que es sumamente importante recordar, que es la linealidad que tiene nuestro método. Entonces yo puedo decir, la absorbancia de 0,497 en 2 milimolar se comportará bien. Esta proporcionalidad, cuando mi absorbancia es muy baja, 0,122, o esta proporcionalidad 2 milimolar 0,497 se comportará igual de proporcional que cuando tenemos absorbancias mucho mayores como 0,898, y eso es sumamente importante, como les mencioné, al momento de conocer cuáles son los límites que tiene la ley de Lambert-Beer en ensayos cuantitativos. Si nosotros analizamos una gráfica en general de concentraciones crecientes, o sea, una cuantificación, concentración creciente, versus la señal que se detecta, que en este caso en un ensayo de espectrofotometría, la señal que se detecta es absorbancia. Generalmente las absorbancias que son bien bajas, muy bajas, tienen cierto ruido. Ruido de fondo se denomina a interferentes principalmente que pueden estar absorbiendo, que no necesariamente son parte de nuestra muestra. Entonces, toda técnica, sobre todo en espectrofotometría, y todo método que se aplique en espectrofotometría, tiene su límite de detección. Y ese límite de detección es un punto inferior en el que nosotros establecemos el inicio de la linealidad de nuestro método. Por acá sería el inicio de
el límite de detección y el inicio de nuestra linealidad. Y ya cuando tenemos concentraciones muy por encima, donde la señal ya empieza a cambiar su comportamiento a medida que aumenta la concentración, siempre que tengamos una línea recta vamos a tener proporcionalidad, pero cuando ya mi línea recta cambia su pendiente, este grado de linealidad se pierde. Entonces el límite superior de linealidad lo vamos a tener también en un máximo de la señal. Por eso es siempre interesante cuando uno hace una curva de calibración o cuando uno construye este tipo de métodos, es conocer cuáles son los límites de linealidad que tiene cada método. En el caso de delante, en el caso que analizamos para el Nadache, probablemente el método no es lineal entre 0,122 y 0,898. O sea, acá tenemos un valor más o menos central de absorbancia, que el 0,497. Tenemos un valor muy pequeño y un valor muy grande. Entonces yo no sé si desde 0,122 hasta 0,898 es lineal el método que estamos aplicando. Entonces yo no sé si esta dilución 1 en 20 fue la que hice mal o la dilución 1 en 4 fue la que hice mal. En este tipo de ensayos, uno tiene que tratar de hacer diluciones tales que sean muy parecidas a la concentración del estándar o a la absorbancia que nos arroja el estándar, para así acercarnos lo máximo posible a la proporcionalidad de este mismo. En general, el comportamiento ideal de un ensayo espectrofotométrico es que nuestro ensayo sea completamente lineal, pero siempre vamos a encontrar desviaciones o negativas o desviaciones positivas con respecto al método que nosotros estemos utilizando. Y eso en general se va a observar en soluciones que son de concentración mayores a 0,01 molar. Cuando tenemos soluciones muy de concentración mayor a 0,01 molar, vamos a encontrar que las distancias que hay entre las partículas y el cómo se reparte este tema de la absorción de luz se vuelve desigual. Por lo tanto, generalmente en este tipo de soluciones vamos a encontrar ya errores en las mediciones. Pero como ya hemos mencionado, cada método tiene su propio límite de linealidad. Por eso, siempre lo mejor y lo más idóneo al momento de trabajar en espectrofotometría es hacer curvas de calibración, porque las curvas de calibración nos van a permitir determinar cuáles son los rangos lineales y poder saber a ciencia cierta, llamémoslo así, cuáles son mi límite inferior y mi límite superior de la linealidad en el método en el que estoy trabajando. Si tengo datos de absorbancia que están fuera de mi límite de linealidad, tenemos que, si están fuera por sobre el límite de linealidad, hay que hacer diluciones de la muestra. Eso es lo que se trabaja generalmente. Como ya fue mencionado entonces, las curvas de calibración son el método más idóneo para trabajar las aplicaciones de la ley de Lambert-Beer en ensayos cuantitativos, principalmente porque nos dan estos rangos lineales que nosotros necesitamos conocer, porque con un solo punto no sabemos si es que el método tiene o no tiene esta linealidad. Y yo no sé que si estoy en 0,300 y tengo otro punto de 0,900 y me va a resultar realmente una cuantificación con un alto nivel de precisión. Las curvas de calibración se pueden trabajar de dos formas: a través de interpolaciones simples, que dan simplemente aproximaciones, y a través del uso de la ecuación de la recta, que ya es lo más cuantitativo que podemos llegar. Se puede seguir avanzando más allá, pero para las cosas que nosotros vemos es lo que nosotros necesitamos simplemente para poder trabajar. Para poder construir una curva de calibración, uno necesita, idealmente deberían ser al menos 5 puntos. Sí, se puede trabajar con menos cuando hablamos de laboratorios de docencia, pero en general 5 puntos o más para poder hacer una buena curva de calibración. 5 puntos de concentración creciente, de concentraciones conocidas de una molécula que nosotros queramos trabajar,
Vamos a seguir con el ejemplo de NADH a 340 nanómetros, que por sí solo, como vimos con anterioridad, esta molécula podía absorber luz en esta longitud de onda. Entonces, cuando tenemos todas estas concentraciones distintas, a cada una de ellas le medimos su absorbancia. Entonces, en este caso fueron medidas las absorbancias para 10, 20, 30, 40 y 50 micromolar de NADH. Con estos datos y en Excel o con cualquier programa o hasta con la misma calculadora, uno puede hacer una regresión lineal o en este caso una gráfica de dispersión en la que agregué una línea de tendencia y además le dije al programa que me dejara la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado. Recordemos que el valor de R cuadrado es un coeficiente de correlación que nos permite conocer qué tan recta, es como redundante, pero qué tan recta es la recta que se construyó por sobre todos estos puntos, o sea, qué tan bajo es el nivel de dispersión que tienen estos puntos. Si los puntos son proporcionales, es decir, la recta pasa lo más cercano a casi todos los puntos o a todos los puntos de mi tendencia, el R cuadrado va a ser lo más cercano a 1, 0,998 nos dio en este caso. Pero si los datos ya empiezan a dispersarse o empiezan a caer no con esta tendencia lineal, el R cuadrado va disminuyendo. Es por eso que los valores de R cuadrado 0,98, 0,99 son los valores de R más aceptados. Con las interpolaciones, como les menciono, es simplemente trabajar con nuestro rango lineal. En este caso, el rango lineal lo establece el punto inferior de concentración y el punto superior de concentración. O sea, yo sé que esta recta o que este método es lineal entre 10 y 50, porque yo no hice el ensayo con 60, ni con 70, ni con 80, ni con 100 micromolar de NADH. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa acá. Yo no sé qué es lo que pasa más adelante de una absorbancia de 0,315. Yo no sé si mi curva después se me pone con un error positivo o con una desviación positiva. O yo no sé si mi recta sigue siendo recta a mayores concentraciones y mayores absorbancias. O yo no sé si mi recta tiene una desviación negativa. Entonces, como yo no sé cómo se comporta este ensayo, y es este ensayo en particular, yo sé que mis límites acá son entre 0,055 y 0,315 y yo sé que esto se está comportando lineal porque tengo mi R cuadrado acá con 0,9985. Al hacer una interpolación uno simplemente puede, con un valor de absorbancia, viajar hasta la recta que tenemos establecida y posteriormente bajar en el eje hasta el eje X. Entonces, si tengo una muestra con una absorbancia de 0,1, me voy hacia la recta y bajo por el 0,1, me da aproximadamente, no sé, una concentración, insisto, bien aproximada de 17,5 micromolar. Y si hago el mismo ejemplo ahora para, chuta, aquí es como una absorbancia aproximadamente de 0,25. Viajo hasta la recta y bajo hasta mi eje, me da un resultado de concentración de NADH más o menos 41 milimolar aproximadamente. Pero si micromolar, perdón. Pero si se dan cuenta son medidas arbitrarias, no hay un alto grado de exactitud con lo que yo estoy haciendo. Entonces, estos métodos de interpolación son simplemente métodos aproximados, que yo viajo de un eje hasta el otro eje pasando por la recta en este caso, para poder saber si tengo cierta absorbancia, cuál es su concentración. Si tengo un punto que me dio 0,4, esta gráfica no me permite medir absorbancias de 0,4, entonces como mi muestra está con una absorbancia mayor a mi límite superior, tengo que hacer una dilución de esta muestra para que caiga dentro de mi curva, dentro de la curva de calibración que tenemos construida. El método más eficiente, más idóneo para poder hacer este tipo de cuantificaciones a través de
la generación de una ecuación de la recta, o sea, usar una curva de calibración y ocupar su ecuación de la recta en particular. Entonces, con los mismos datos anteriores, si observamos la gráfica, la ecuación de la recta es 0,0064x menos 0,0094, y eso es lo que yo llevé para acá. En la ecuación, en una curva de calibración, el eje Y representa la absorbancia, mientras que el eje X representa la concentración. Entonces, esa ecuación de la recta nosotros la podemos dejar de la forma: absorbancia 0,064 multiplicado por la concentración, creo que después lo reemplacé esto con una C, y la concentración está en micromolar, el ensayo está aquí en micromolar, menos 0,094. Entonces, con un dato de absorbancia yo puedo determinar la concentración utilizando la ecuación de la recta del sistema que trabajamos recién en la curva de calibración. Entonces, si usted hizo una dilución 1 en 50 de un stock de Nadache y obtuvo una absorbancia de 0,285, primero que todo, esa absorbancia 0,285 es una absorbancia que está dentro de mi rango lineal. De hecho, la concentración debería darnos entre 40 y 50. 0,285 está entre esos dos datos. Entonces me preguntan cuál es la concentración del stock. Al preguntarme la concentración del stock me está dejando implícitamente que tengo que aplicar el factor de dilución. Entonces reemplazamos el dato en la ecuación de la recta anterior. Tenemos una muestra que nos da una absorbancia 0,285. Eso es igual a la pendiente multiplicado por la concentración, el punto de X, menos 0,0094. Aquí hay que hacer álgebra simple. El dato que está acá en negativo pasa por acá en positivo, en suma igual a 0,064 por la concentración. Posteriormente hacemos la resta de la suma de ambos datos. Finalmente el punto de pendiente pasa dividiendo por acá, pasa a denominador, y finalmente la concentración de la muestra diluida que obtuvimos es de 46 micromolar. Simplemente mirando los datos de la curva de calibración y el dato de absorbancia que obtuvimos en el ensayo de nuestra muestra problema, podemos nosotros ya saber más o menos cuánto es la concentración que deberíamos obtener. Previamente habíamos visto, si mi absorbancia es 0,285, entre 0,245 y 0,315 está el dato de absorbancia que yo obtuve, por lo tanto la concentración de la muestra está entre esos dos puntos, y claro, en este caso nos dio 46 micromolar. Para determinar la concentración del stock, el 46 micromolar lo tenemos que multiplicar por el factor de dilución, que es 50, y finalmente esto nos arroja un resultado de 2300 micromolar, lo que se puede dejar como 2,3 milimolar según las conversiones de unidades que se pidan. Entonces, como sacando conclusiones, hay varias formas de aplicar la ley de Lambert-Beer, dependiendo de lo que uno quiere hacer. Si uno quiere meterse en método cuantitativo, hay que recordar que la absorbancia es proporcional a la concentración. Lo podemos determinar directamente con un punto de absorbancia, determinando la ley de Lambert-Beer, y con el coeficiente de extinción molar a través de la ecuación de Lambert-Beer. Lo podemos hacer a través de una regla de 3 que se puede establecer con un patrón de concentración conocida. Si yo sé que una concentración 5 me da una absorbancia de 0,3, una absorbancia de 0,2, ¿qué concentración me va a dar? Y llegamos finalmente en esta primera parte a hablar del método más idóneo que ya hemos mencionado, que no trabaja con un solo punto de absorbancia y concentración, sino que trabaja con varios puntos de absorbancia y concentración. En el caso anterior fueron 5, y es a través de este método, que es la curva de calibración o curva de calibrado, que nos permite obtener finalmente una ecuación de la recta, y a través de la ecuación de la recta y con los datos de absorbancia de las muestras problema que nosotros tengamos,
podemos determinar finalmente su concentración. A continuación les voy a hablar un poco de los métodos colorimétricos que se utilizan para la detección y cuantificación de proteínas. Principalmente introducir que las proteínas en sí no tienen la capacidad de absorber luz en su mayoría. Si nosotros observamos acá, les muestro ejemplos de la hemoglobina, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, que tienen perfiles de absorción. Si observamos a la oxihemoglobina, tiene un máximo de absorción cercano a los 540, tiene otro máximo a los 580, la desoxihemoglobina tiene un máximo de absorción a 560, pero esta proteína particularmente tiene la capacidad de absorber luz porque es una proteína que tiene color, es una proteína de color rojo, producto del grupo M que ésta posee y el hierro ferroso que tiene en el medio de su grupo M, que finalmente que le confiere la funcionalidad a esta proteína para transportar oxígeno. Pero muy pocas son las proteínas que tienen color, o sea, si observamos por acá abajo, les muestro el espectro del citocromo C. Citocromo C tiene un máximo de absorción tanto en estado reducido como en estado oxidado entre los 400 y los 450 nanómetros, 425 nanómetros podríamos decir. No podemos hacer una gran diferencia entre los dos estados del citocromo en esta longitud de onda, pero más adelante, si observamos a 520 y a 550 nanómetros, tenemos máximos del citocromo reducido, 520 y 550, que no podemos encontrar en el citocromo oxidado. Entonces, es básicamente diferencias que se pueden hacer entre los dos estados, las dos conformaciones, en este caso de una proteína. Delante lo vimos con el NADH, claro, el NADH tenía un máximo de absorción tanto en estado oxidado como en estado reducido, en 260, pero solamente el NADH, o sea, el estado reducido de esta especie, posee un máximo a 340 nanómetros. Acá también, y podemos hacer la diferencia entre la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina según el máximo de absorción que yo utilice, y en el caso del citocromo igual. Pero este es el contexto para las proteínas que tienen color. Pero si nosotros hablamos de proteínas que no tienen color, como son la mayoría de las proteínas que tienen los seres vivos, vamos a entrar ya a contextos de ensayos especiales y específicos que se tienen que hacer para estas proteínas. Si nosotros observamos tres ejemplos, el quimotripsinógeno A, que es una enzima digestiva que es secretada por el páncreas en su función exocrina, el citocromo C, que ya lo habíamos analizado por aquí abajito, y la lisozima, que es una enzima que podemos encontrar en las lágrimas, y analizamos su espectro de absorción, podemos ver varias regiones. O sea, podemos ver una región en el ultravioleta, alrededor de los 220 nanómetros. Podemos ver otro máximo por acá, cercano a los 280 nanómetros. Y en el espectro ultravioleta, si se dan cuenta, ya pasándonos al visible, ni la lisozima ni el quimiotripsinógeno absorben, pero sí lo puede hacer el citocromo C, que ya lo habíamos visto. Al final el citocromo C, donde posee el citocromo C también posee un grupo M, al igual que la hemoglobina, y con este grupo M el citocromo C también tiene la capacidad de absorber luz en longitudes de onda cercanas al espectro visible, 420 nanómetros aproximadamente. El primer máximo que podemos encontrar es principalmente dado por los enlaces peptídicos y la resonancia que se genera en el grupo amida del enlace peptídico. Cuando vemos absorbancia, esto es en los 220 nanómetros aproximadamente. Cuando vemos absorbancia o vemos máximos de absorbancia en longitudes de onda de 280 nanómetros, es principalmente por los anillos aromáticos que poseen algunas proteínas. La mayoría de las proteínas posee los aminoácidos tirosina, aminoácidos fenilalanina y aminoácido triptófano. Entre estos, el triptófano es el que tiene la mayor capacidad de absorción de luz a 280 nanómetros.
Pero si hablamos del espectro visible, ya las proteínas, salvo que tengan color propio, por algún grupo extra de aminoácidos, o sea, proteínas conjugadas, de esa forma sí podrían tener absorción como el citocromo. Es por eso que existen distintos métodos en el que cualquier tipo de proteína puede ser medida, sobre todo en el espectro visible, y estos métodos son métodos colorimétricos, como el primero de ellos que les voy a mostrar, el método de Buret. El método de Buret tiene un máximo de absorción a 540 nanómetros. En sí, los distintos métodos difieren principalmente, además de los reactivos del cómo se preparan, en los límites, llamémoslo así, de detección de proteína, y eso se relaciona principalmente con el orden del miligramo, del microgramo. Entonces, entre comillas, el método de Buret es el método que tiene un menor límite de detección. Puede reconocer o puede detectar proteínas entre 0,5 y 10 miligramos por ml. O sea, el método me asegura una linealidad entre 0,5 y 10 miligramos por ml de proteína. Si tengo 15, 20 miligramos por ml de proteína, tengo que hacer diluciones de la muestra problema para poder hacerla encajar dentro de mis curvas de calibración. Este método, o el reactivo de Buret en particular, tiene sulfato de cobre 2 en un medio alcalino y como un agente estabilizante, principalmente para los iones cobre 2, se le agrega tartrato de sodio y potasio. El cobre más 2 o las soluciones de sulfato de cobre son de color azul. Entonces, cuando mezclamos este cobre más 2 de color azul con los enlaces peptídicos de las proteínas que se denaturan gracias al hidróxido de sodio, vamos a poder tener la alineación, o más bien dicho, la coordinación de un átomo de cobre más 2 con cada 4 enlaces peptídicos, y además se coordinan 2 moléculas de agua, que no es tan significativo como lo que sí podemos decir de lo que es la coordinación de este cobre con los enlaces peptídicos. Cuando se genera este complejo de coordinación entre los enlaces mencionados y el cobre más 2 cambia sus propiedades de absorción de luz y ahora cambia sus propiedades de absorción y emisión de luz, y se nos genera o se nos torna un tono violeta. Si nosotros observamos los tubos acá al lado derecho, básicamente vamos a poder observar tubos donde hay una baja concentración de proteína, dado que el desarrollo del color violeta es muy tenue. Y si observamos, mientras mayor es la concentración de proteínas, mayor es la intensidad de la coloración violeta. Es por eso que estos métodos colorimétricos también nos pueden hacer ver a simple vista si es que nuestro ensayo está correctamente hecho o no. Porque si hacemos una curva de calibración con concentraciones crecientes, deberíamos tener al final colores con intensidad creciente con respecto al color final que uno espera al momento del desarrollo de la formación del complejo colorimétrico. El ensayo de Buret se usó en fundamentos de bioquímica para determinar proteínas en este límite de concentraciones. El método que vamos a trabajar en nuestro laboratorio es el método de Bradford. Este método de Bradford tiene un máximo de absorción en 595 nanómetros. ¿Y cuál es la versatilidad que tiene el método? Es que el límite de detección es del orden de los microgramos de proteína. En el caso de Buret era del orden del miligramo, del 10 elevado a menos 3 gramos. En el caso de Bradford tiene la capacidad de detectar del orden del 10 elevado a menos 6 gramos. Eso tiene un límite de detección más bajo, o un mejor límite de detección, llamémoslo así. El reactivo de Bradford contiene azul de Coomassie G250, que es, llamémoslo así, la molécula estrella dentro del reactivo. Contiene etanol, en el que se hace una disolución del azul de Coomassie y después se mezclan con agua, etc. Y contiene solución de ácido fosfórico que condiciona un medio ácido, principalmente.
El azul de Kumasi o el Kumasi G250, dependiendo de cierto estado ácido o básico, en este caso el estado ácido del azul de Kumasi condicionado por el ácido fosfórico, le permite tener esta tonalidad que es bien clarita, es una tonalidad más bien rosácea, tirado. Ahí cada uno después ve el color que quiere. Pero cuando las mezclamos con proteínas, principalmente los aminoácidos básicos y aromáticos, las cadenas laterales ácidas y aromáticas de las proteínas, tienen la capacidad de generar un complejo con este azul de Kumasi G250, y al formar un complejo con esta molécula se permite la obtención de una coloración o una tonalidad azul, que va a ser básicamente el mismo cuento que vimos con Buret. Mientras mayor es la concentración de proteínas, mayor va a ser la intensidad de la tonalidad azul. Mientras menor es la concentración de proteínas, vamos a tener principalmente la tonalidad inicial, que es de la solución del Kumasi G250 sin proteína. Para ir finalizando, el método del ácido bisinconínico es un método aún más sensible, o sea, tiene un límite de detección del orden del microgramo de igual forma, pero ya hablando desde el nanogramo, o sea, desde los 500 nanogramos hasta un microgramo de proteína. Tiene un máximo de absorción a 562 nanómetros y está principalmente formado por dos reactivos: un ácido bisinconínico estabilizado con tartrato de sodio potasio, condicionado en un medio básico por el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio, a un pH bastante alcalino. Bradford funcionaba a un pH más ácido, Buret a un pH alcalino, ácido bisinconínico a un pH alcalino también. De hecho, este método tiene dos etapas, y la primera etapa es básicamente una etapa tipo Buret. Es lo mismo pero no es igual. El reactivo B del ácido bisinconínico tiene sulfato de cobre, y estos dos reactivos se juntan, reactivo A, reactivo B, y posteriormente que se hace la mezcla de ambos reactivos se le agrega la mezcla con proteínas. Entonces estas proteínas en un medio alcalino, cuando se encuentran con el cobre más 2, generan básicamente un ensayo de Buret, pero hay ciertos residuos de aminoácidos que tienen la capacidad de generar una reducción del cobre más 2 a un cobre más 1, y este cobre más 1 en un medio básico y en presencia del ácido bisinconínico se compleja con el ácido bisinconínico. De igual manera, cambian las propiedades de absorber luz, por lo tanto se generan cambios de coloración que son proporcionales a la intensidad o a la intensidad de la coloración es proporcional a la concentración de la muestra. Las actividades que vamos a trabajar en este primer laboratorio son actividades bastante cortas, pero son importantes para todo el desarrollo de lo que es una curva de calibración y después la determinación de la concentración de muestras problema. En primer lugar, se va a construir una curva de calibración con un estándar de albúmina 0,1 miligramos por ml, y además vamos a agregar agua en 5 tubos. Tubo 0, 1, 2, 3, 4. Al primer tubo no le vamos a agregar nada de albúmina, al segundo 25 microlitros, al tercero o al tubo 2 50 microlitros, al tubo 3 75 microlitros y al tubo 4 100 microlitros. Con una pipeta P100, con una micropipeta P100 o una micropipeta P200. Agua, con la misma micropipeta P100 o P200, vamos a agregar, si se dan cuenta, en cantidades decrecientes: 100, 75, 50, 25 y 0. Si podemos observar en todos los tubos, entre albúmina y agua, vamos a agregar 100 microlitros, y esta va a ser nuestra primera y única dilución que vamos a considerar. Dado que a todos los tubos le agregamos un ml de reactivo de Bradford, solamente la dilución
vamos a asociarla entre la albúmina y el agua. Esta dilución me permite completar las concentraciones en miligramos por ml a través de la fórmula volumen inicial por concentración inicial igual volumen final por concentración final. La concentración que se les pide en miligramos por ml y la concentración inicial de la albúmina es 0,1 miligramos, o sea, la concentración inicial es 0,1 miligramo ml. El volumen inicial es en el tubo 1, 0, en el tubo 0 es 0, en el tubo 1 el volumen inicial es 25, en el tubo 2 el volumen inicial es 50, en el tubo 3 el volumen inicial es 75 y en el tubo 4 el volumen inicial es 100. El volumen final en todos los tubos es de 100 microlitros. Entonces, la concentración final es lo que nosotros necesitamos determinar y anotar por acá. En base a esta concentración final y las absorbancias que nosotros obtengamos acá, 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 acá y acá, vamos a poder determinar, o primero que todo, construir una curva de calibración y posteriormente determinar su ecuación de la recta, y en base a la ecuación de la recta de esta curva de calibración nosotros vamos a poder cuantificar dos muestras problemas que vamos a trabajar con distintas diluciones. Van a seleccionar una muestra problema A, cuántos microlitros de muestra, cuántos microlitros de agua, dependiendo de la dilución que ustedes quieren hacer. El volumen final, para que todos los ensayos estén iguales, tiene que ser un volumen final de 100 microlitros. De esa manera aplicamos todos los factores de dilución, sobre todo con el Buret que vamos a trabajar, lo aplicamos. Entonces, si quiero hacer una dilución 1 en 2 y el volumen final es 100 microlitros, necesitamos considerar que es 50 y 50, 50 microlitros de muestra, 50 microlitros de agua. Recordemos que el factor de dilución se puede determinar con el volumen final dividido el volumen inicial, o el factor de dilución se puede determinar con la concentración inicial dividido la concentración final. Dado que en este caso no tenemos concentraciones, esta parte no nos sirve. Y el volumen inicial que nosotros tenemos que incorporar va a ser igual al volumen final partido por el factor de dilución. Entonces, si yo quiero hacer una dilución 1 en 2, los 100 microlitros los divido en 2 y ese es mi volumen inicial, 50 microlitros. Si quiero hacer una dilución 1 en 4, mi factor de dilución es 4, por lo tanto, el volumen inicial que necesito tomar de mi muestra problema va a ser igual al volumen final, que son los 100 microlitros, dividido el factor de dilución, que es 4, 100 dividido 4. Entonces tengo que tomar 25 microlitros y llevarlo hasta 100 con agua. Si quiero una dilución 1 en 8, el 100 lo divido en 8. Si quiero una dilución 1 en 10, el 100 lo divido en 10. Y el volumen inicial ahí tendría que ser 10 microlitros. Todos estos aspectos de todas formas van a ser reforzados en el mismo práctico, pero lo importante es que ya tengan más o menos claro qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los aspectos teóricos importantes que tienen relacionados acá, y finalmente poder llevar a cabo de buena forma y de una manera ya más rápida lo que es una cuantificación y por sobre todo la generación de una curva de calibración. Eso sería todo por mi parte. Que estén muy bien. Nos vemos en el laboratorio.